tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Alexis Corredor Pérez, constituyente y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Buen día, Gregorio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus usuarios y usuarias. Comenzamos hablando de las elecciones. Es el tema que está en la palestra en este momento en el país. ¿Hay garantías suficientes para realizar las elecciones? Y lo más importante, la seguridad de que los candidatos van a respetar esas garantías. Bueno, hasta ahora todo lo que ha venido aconteciendo, toda la planificación que ha realizado el Consejo Nacional Electoral y todos los pasos que han dado los candidatos presidenciales en el transcurso del inicio de la campaña electoral indica que hay seguridad y sobre todo hay confianza de parte de los candidatos. Fíjense que una vez instalada la mesa de diálogo en República Dominicana, uno de los puntos fue la realización de las elecciones. Y un sector importante de la oposición estuvo siempre de acuerdo en respetar y firmar esos acuerdos. Esos acuerdos que finalmente no fueron firmados por este sector, contenían el elemento de convocar a las elecciones. El concurso que están haciendo sectores de oposición para participar en este proceso electoral tiene que ver con el contenido de esos acuerdos que se hicieron en República Dominicana, de tal manera que si unas horas antes ya todos los sectores habían acordado estar dispuestos a suscribir el documento que se estaba debatiendo en República Dominicana, no entendemos por qué alguna gente todavía sigue hablando de falta de confianza, porque son los mismos elementos que formaron parte de la mesa de diálogo en República Dominicana, e inclusive luego hubo sugerencias que hizo Henry Falcón e hicieron otros sectores, inclusive empresariales, la conferencia episcopal, que fueron incorporados para el desarrollo de esta campaña electoral. ¿Cómo visora usted los próximos días de la campaña? Bueno, hasta ahora muy dinámicos. Nosotros sentimos y el pueblo venezolano ha sentido que se ha iniciado una campaña electoral en buena lid. Bueno, cada sector, cada candidato realizando sus actividades propias de un sistema democrático, un sistema donde la estabilidad gubernamental, donde la seguridad inclusive de los mismos candidatos participantes y de los equipos de trabajo están garantizados, distinto a otros países que cuestionan inclusive nuestro proceso electoral. Si tomamos rápidamente una retrospectiva de cómo ha sido la campaña electoral en Colombia o en México, bueno, siempre los candidatos están con mucho temor, porque algunos candidatos y equipos electorales de apoyo a cada una de esas propuestas electorales temen muchas veces por su vida. En Venezuela no. En Venezuela tienen acceso a los medios de comunicación, inclusive se firmó un acuerdo mediante el cual cada candidato tiene tantos minutos en los medios de comunicación públicos y privados, tienen abiertas las puertas a los medios públicos, de tal manera de que hay plenas garantías, y en estos primeros 3 días, en la campaña electoral formal, porque previamente había una precampaña donde cada quien estaba conformando sus comandos electorales, fue generando una expectativa que afortunadamente en el inicio se ha dado en buenas condiciones, y hay buenas perspectivas y buena receptividad del pueblo venezolano. Hablar de los derechos humanos, del informe de derechos humanos que realizó Estados Unidos sobre Venezuela, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del lado del gobierno y en específico de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a esto? Bueno, en principio nosotros no compartimos ninguna de las aseveraciones que hace ese informe. A nuestro modo de ver es un informe muy amañado, es un informe que está direccionalizado a partir de algo que nosotros hemos comenzado a discutir en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente, porque cuando percibimos el tema de los derechos humanos, Gregorio, hay que ver desde qué visión la ve la gente. Por ejemplo, cuando Israel bombardea a Palestina, Israel invoca sus derechos humanos. ¿Bien? La agresión que se hizo hace poco al pueblo de Siria, estos 3 países que agredieron o intentaron agredir a Siria, invocan unos derechos humanos. Bien,
Ahora, mediáticamente y desde el punto de vista político e ideológico, ¿de qué derechos humanos o de qué concepción de los derechos humanos estamos hablando? De tal manera que a nuestro modo de ver y lo que hemos caracterizado en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente es que ese informe se perfila basado en una concepción política e ideológica de los derechos humanos. ¿Quiénes son los agresores? ¿Quiénes son los que violan los derechos humanos? Al presidente Nicolás Maduro Moros lo tildan de dictador. Bien, y cuando uno explica bien, el carácter del gobierno venezolano, el carácter del gobierno revolucionario y todos los hechos que realiza nuestro gobierno en función de garantizar la estabilidad política, económica, social en nuestro país, son propios de un sistema democrático en el mejor estilo inclusive de las democracias liberales, de las democracias burguesas. Pues. Aquí prácticamente en nuestro país hay una conceptualización de algunas definiciones que buscan tergiversar a la opinión pública. Y ese informe de los derechos humanos que enarbola Estados Unidos, cada vez que ellos lo presentan en la Asamblea de las Naciones Unidas, es derrotado. Y ellos persisten. Ellos persisten porque es su plan. Es parte de esa configuración de un plan que forma parte de la guerra económica, forma parte de la agresión a nuestro país, a nuestra soberanía, entre otras cosas porque todas las orientaciones políticas que viene desarrollando el gobierno revolucionario buscan precisamente, aparte de profundizar la soberanía y la independencia, poder nosotros hablar con voz propia, sin necesidad de tener un cartel o sin necesidad de tener una especie de libreto que me indique qué cosas voy a hacer. Si uno revisa al detalle cuáles son los cuestionamientos que hace este informe de los Estados Unidos y de algunos gobiernos, no de pueblos, de algunos gobiernos que avalan ese informe, uno entiende que se conceptualizan a partir de los derechos humanos según el régimen y el sistema capitalista. Pero cuando lo vemos en la realidad, en los hechos, verbo y gracia el caso de Palestina, verbo y gracia el caso de Siria, bien, nos damos cuenta que hay una mala intención aunado al control que se tiene mediáticamente de muchos instrumentos comunicacionales para intentar colocar a nosotros un país forajido, un país que está fuera del margen de la ley, a pesar de todos los esfuerzos que hace nuestro gobierno. No es solamente decir que hemos hecho 24 o 25 elecciones, no es solamente eso, es solamente las garantías que tienen bien los distintos actores que participan en la sociedad venezolana. El sector privado funciona normalmente, bien. Aquellos o aquellas personas que transgreden la ley son los que son sujetos de algún control, algún tipo de visita de parte de los organismos jurídicos. Por eso nos parece que ese es un informe que es más a la visión de Trump y de los Estados Unidos que de la realidad que vive el Venezuela. Gracias por comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos pues haber hecho una buena contribución y sobre todo muchas gracias por este programa. Nos acompañó Alexis Corredor Pérez, constituyente y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, gracias por acompañarnos en minutos nada más. Primer contacto y a las 6:30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.